En vídeos anteriores tuvimos que hacer algunos cambios en la estructura del character en primera persona para poder utilizarlo adecuadamente, em, para poder resolver el problema de agacharnos, ¿no? Recordemos que al agacharnos, bueno, el resultado fue este, básicamente, que nos podemos agachar suavemente, pero nos llevó un cierto tiempo, porque la funcionalidad básica de agacharse que trae el Character Movement Component, lo que hace básicamente es reducir el tamaño de la cápsula y la cápsula cae. Y al caer se arrastra la cámara. ¿Vale? La cámara es un componente que nosotros hemos añadido, así que la cámara cae. El primer problema es que la cámara no tiene de caer, la cámara tiene que bajar suavemente, es lo deseable, y además no solo mantener esta distancia de forma la misma distancia, sino que al encogerse la cápsula también tiene que agacharse y meterse dentro de la cápsula. Y eso es lo que resolvimos en los últimos vídeos. Pero otro problema que había es que estábamos utilizando la malla que trae el character, el actor character, y esa malla se trata de tal forma que siempre mantiene la distancia con respecto, o sea, siempre se mantiene la misma ubicación, su posición con respecto en el mundo, se mantiene de tal forma que así visualmente nada cambia aunque nos hemos agachado y es responsabilidad nuestra ejecutar la animación que podría tener esta malla si la estamos viendo en tercera persona. Como esa malla tiene ese comportamiento y modificar ese comportamiento significa cambiar el character movement component, decidimos añadir en nuestro personaje en primera persona una segunda malla, hacer la hija de la cámara y eso hace que al agacharnos todo baje. ¿De acuerdo? El problema que tenemos ahora es que, pues básicamente queda un poco rígido. ¿Vale? Si nosotros movemos las manos, o sea, acompañan perfectamente las manos a la cámara, pero no es en absoluto nada realista, lo cual era común en algunos juegos de hace algunos años, pero no queda bien. Normalmente esperamos que haya cierto, al mover la cámara, como si fueran los ojos, pues notamos cierta oscilación en las manos, cierto movimiento un poco más orgánico y más natural. Entonces, esta es una funcionalidad que ya que al final, antes la teníamos porque las manos y la cámara eran independientes, en realidad no funcionaba del todo bien, pero bueno, nos permitía mirarnos las manos completamente y tal, o sea, la cámara iba independiente de las manos. Ahora en realidad pues la hemos perdido y da como un aspecto demasiado artificial. Así que era una cosa que iba a dejar para más adelante o incluso sí, para mucho más adelante, pero al final me he entretenido un rato y me he puesto a hacerlo y es básicamente lo que voy a contar. Uno de los motivos para hacerlo es que al explicarlo voy a poder enseñar algunas funcionalidades, algunas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el manejo de las traslaciones y de las rotaciones y bueno y del trabajo con componentes. Van a surgir pues una serie de soluciones que pueden ser interesantes para otro tipo para proyectos en los que en otros tipos de proyectos en los que nos queramos embarcar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a añadir a crear un componente. Podemos crear nuestra propia carpeta de componentes. ¿De acuerdo? Podríamos implementarlo directamente en el character. Es una funcionalidad destinada al FPS a primera persona, así que podemos implementarlo en el actor en primera persona. Pero bueno, primero hay que tener claro un poco pues que si evidentemente es como es una funcionalidad que va al final a lo que va a hacer es que la cámara, las manos en primera persona sigan con un poco de lag a la cámara, pues está claramente conectado con el personaje en primera persona, así que lo podemos colocar ahí. Lo que pasa es que siempre tenemos que tener presente que esto va a hacer que la función TIC pues vaya creciendo en complejidad. ¿De acuerdo? Y además es probable que como se trata de hacer que algo siga la cámara, pues queramos aunque no vaya a ser muy reutilizarla, o sea, aunque la pongamos como componente, a lo mejor no es muy reutilizable porque está muy conectado va a estar muy conectado con este actor, pero es verdad que seguramente a lo mejor para como se trata de que algo tiene que seguir a la cámara, pues nos interesa que si lo colocarlo en un componente para poder hacer que sus actualizaciones ocurran en un momento concreto. Nos interesa que sus actualizaciones ocurran cuando estamos seguros que la cámara ya tiene la ubicación definitiva en el juego y no antes. ¿Vale? Entonces, podemos implementarlo en el actor en sí mismo. Es verdad que nosotros no tenemos todavía un actor demasiado complejo y podríamos implementar esta funcionalidad aquí. Pero, y si nos hiciera falta, podríamos hacer que tuviera dos funciones de tick, este actor, ¿vale? Ya lo había mencionado en un vídeo anterior. Podemos implementarlo por lo contrario en un componente que si queremos esa funcionalidad lo añadimos y si no queremos la funcionalidad no lo tenemos que añadir, ¿vale? Entonces, y además eso nos permite, pues, de alguna forma, pues no mezclar el código
con el de los actores, ¿vale? Y compartimentar un poco más las cosas, hacer que usar los componentes para reducir las responsabilidades de la clase del actor. Entonces voy a optar por eso. Como siempre, voy a crear una clase. En este caso se trata de un actor que no va a ubicarse en el mundo. Si fuese para ubicarse en el mundo, como mínimo debería ser hijo, tiene que ser hijo siempre de SendComponent. Como no lo vamos a ubicar en el mundo, sino que es un actor que simplemente va a estar aquí, ¿vale? Va a estar añadido aquí en la lista sin una relación con respecto a los otros actores, pues lo vamos a crear como hijo directamente de actor component, ¿vale? En esta ocasión, en lugar de añadirlo a través de aquí, como lo hemos hecho hasta ahora, new class C++, lo voy a hacer directamente a través del IDE, ¿vale? Si el IDE tiene las funcionalidades adecuadas, pues podemos hacerlo aquí directamente, pues ya así lo vemos, ¿vale? Y además, el IDE se hace bien lo de añadir en una carpeta que no sea público o private, entonces no nos va a dar el error que nos da siempre, ¿vale? Pero bueno, simplemente como todos los IDE no lo tienen, pues hasta ahora no lo he hecho así. Lo voy a colocar dentro de Character porque son componentes podría crear una carpeta de componentes, como creo que hice una vez anterior, pero como se trata de componentes para Character, pues lo voy a colocar aquí dentro de Characters en Components. Voy a añadir una clase de Unreal y tengo que elegir Actor Component, ¿de acuerdo? El nombre, pues bueno, la verdad que no es el más acertado, pero ya que digamos que se trata de un componente para el character FPS, pues será U de 3D FPS character básicamente mesh movement component, ¿vale? Es un poco largo, pero básicamente lo que viene a decir es que se trata de que la malla del personaje, la malla esa especial que tiene el personaje en primera persona, pues se trata de un componente para gestionar su movimiento, ¿vale? Bueno, si se me ocurre algún nombre mejor o más corto, pues ya veremos, ¿vale? Pero lo voy a dejar básicamente así. ¿De acuerdo? Creo que la U la añade automáticamente, así que le voy a dar. Y listo, ¿no? Sí, exacto. La U la añade automáticamente. Se queja porque ya he encadenado demasiados acrónimos, los acrónimos, las letras de los acrónimos, pues ya he encadenado demasiado. Debería haber puesto FPS minúscula, ¿vale? Para cumplir con la regla al nombrar, ¿vale? Simplemente, si lo quieren tener en cuenta, DFPS, son un montón de mayúsculas. Seguramente tendría que haber sido la D minúscula y PS en minúscula. Pero bueno, ya lo tenemos que haber hecho desde antes, así que no lo voy a modificar ahora. Simplemente lo tenemos presente, ¿vale? Bien, entonces, bueno, voy a cerrar por ahora el Unreal, no queremos que se vea nada de lo que hay aquí. Y vamos a empezar añadiendo los componentes que bueno, las cosas que vamos a necesitar, ¿vale? Tenemos Begin Play y tenemos aquí el Tick Component que vamos a utilizar, ¿vale? O sea, que se nos va a llamar. Voy a colocarlo en la parte de arriba porque me resulta mucho más cómodo eh, colocarlo arriba, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí está. ¿Vale? Con el public, todo public, y vamos a añadir aquí un private. ¿Vale? Para añadir cosas que necesitamos. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, pues está claro que este componente no puede trabajar con cualquier actor, ¿vale? No va a trabajar tiene que, o sea, con cualquier actor, exacto. El actor con el que tiene que trabajar a la fuerza tiene que ser el FPS character, así que podemos ponernos, ¿no? A de 3D FPS character base, ¿vale? Y ponemos aquí un first no, por ejemplo, character, ¿vale? Character, lo vamos a llamar directamente character en nuestro personaje y ya así lo tenemos añadido. No sé si me puso el include. Como vemos, él ha añadido directamente la cabecera, pero ya hemos dicho que para reducir los tiempos de compilación, de hecho, si no queremos, venimos aquí, se va a quejar, le damos y voy a salirnos a añadir como forward declaration y ya está, ¿no? Se añade aquí como forward declaration y ya tenemos el componente. Entonces, esto simplemente cuando el juego se pone en marcha, no lo podemos hacer en el constructor. Voy a quitar esto de aquí un poquito, a cerrar un poquito para acá. Vale, cuando no lo podemos hacer en el constructor, porque en el constructor todavía todos los actores no están disponibles, pero sí que podemos hacer character. Sí podemos obtener nuestro acceso al owner, al actor, a través de en el gameplay, ¿vale? Cuando nos llaman en el gameplay, pues ya tenemos acceso al owner. Lo normal sería hacer un cast, ¿vale? Porque vamos a llamar get owner, y eso nos da el puntero a un actor, ¿vale? Esto devuelve un puntero actor, pero nosotros queremos
guardarlo como ya lo que vamos a usar nomás nosotros, que es de 3D Character Base. Aquí pueden ocurrir varias cosas, ¿vale? Esto es así, el cast, ¿vale? Esto es así, ¿vale? Entonces puede ocurrir que hayamos añadido erróneamente, déjame que añadir la definición arriba, que no lo había añadido en la cabecera, ¿vale? Está aquí. Entonces, podría ocurrir que nosotros erróneamente añadiéramos este componente a un actor que no cumple con esta característica. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a devolver un nulo y character va a valer nulo porque no cumple. Entonces, aquí podemos hacer dos cosas. O comprobamos si character es nulo y en caso de que sea nulo, mostramos un mensaje, ¿vale? O directamente podemos suponer que esto no debe de ocurrir nunca. Por lo tanto, ponemos el check. ¿Vale? Y si hacemos eso, ya sabemos que si en algún momento, más que en vez de un log, en algún momento ocurre, pues lo que va a ocurrir es el programa va a morir con una excepción, ¿vale? Va a haber un assert y el programa va a morir, ¿vale? O sea, normalmente durante las fases de desarrollo, si alguien añade este componente a un actor que no sea el actor de verdad, pues va a provocar la caída del editor y del proyecto, con lo cual se va a detectar rápidamente y se quita el componente y entonces sabemos que al detectarlo durante el desarrollo pues no va a pasar nunca en versión, o no debería de pasar durante la... ¿Cómo se llama esto? O sea, en la release, ¿vale? La release no va a pasar porque en teoría lo hemos detectado, ¿vale? Eh, lo hemos detectado seguro, ¿vale? Y ya está. La otra opción que digo es, pues eso, mandar un log de error y mostrar un log de error y después, pues en las otras funciones de aquí, pues hacer una de dos, o no funcionan si character vale, no hace nada, si character es nulo, o se usa el check, igual que aquí, para provocar la muerte del programa si llega a llamarse algún otro método de este componente. Como todo va a funcionar del tick, en realidad el resultado va a ser el mismo, que va a provocar la muerte del proyecto completo. Entonces, más o menos estamos en las mismas, ¿vale? Así que yo por el momento, pues mi idea es dejarlo un poco así, ¿vale? Bien, este componente va a trabajar sobre dos cosas, ¿vale? Que es sobre la cámara y sobre la malla. Sobre la cámara y sobre la malla, ¿vale? Entonces necesitaríamos en realidad podemos pedirlos al actor cada vez que los necesitamos, pero lo mejor es que en el Begin Play cacheemos el valor. O sea, en el Begin Play le pedimos al actor que nos diga cuáles son el componente cámara, sí, con el que nos estamos, ¿vale? Bueno, first person, si queremos first person camera, ¿sabes? Que él tiene, el componente de cámara que tiene para guardar una referencia, un puntero, y cuál es la malla esqueletal Skeletal Mesh, creo que es. No, es que no sé ni escribirlo. Skeletal Mesh, creo que es component. ¿Vale? Y sí está bien. Y es First Person Mesh. Vale, es que hay un poco de confusión. Vale, entonces es lo mismo, ¿no? Vamos a comprobar si no nos ha metido nada, está todo bien. Vale. Entonces, eh, necesitamos estos dos componentes, que ya digo que los podemos pedir en cada tick, podemos pedirlos al actor, pero en realidad es mucho mejor, como no se supone que no cambian durante el juego, pues simplemente cuando hacemos el begin play, pues vamos a llegar aquí y vamos a pedirle al actor, oye, vamos a cachear su valor por un motivo de eficiencia, ¿vale? En vez de pedírselo cada vez. First Person Camera va a tener que ser igual a algo y el First Person Mesh, que es la malla, va a ser igual a algo. Necesitamos los dos porque al final de lo que se trata es de saber dónde está la ubicación en cada tick. Perdón, esto es en el Begin Play. Lo que necesitamos hacer en cada tick es averiguar dónde está cada uno de ellos, ¿vale? Y una vez sabemos dónde está cada uno de ellos, o sea, dónde está la cámara, mover la malla hacia la cámara. ¿Vale? Esa es la idea. Lo que pasa es que lo vamos a mover con un poco de retraso. Pero hay que saber en cada tick dónde está la cámara y mover la malla con las manos a la posición, a ajustarlo hacia la posición de la cámara. Entonces aquí, pues, claro, podemos hacerlo de múltiples maneras, lo que ocurre siempre. ¿Vale? Hemos hablado de que yo puedo coger, por ejemplo, el getOwner, ¿no? El actor de hecho, el mismo actor, el character, si queremos aquí. ¿Vale? Y podemos llegar a decir getComponent. GetComponent, de hecho lo voy a poner en singular, component, ¿vale?
y entonces podemos get component, por ejemplo, por clase. Bueno, aquí está. Por ejemplo, podemos obtener get component por clase, ¿no? Es decir, pues dame la clase y ya está. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si sabemos que solo hay una cámara, pues está bien, porque podemos obtenerlo por la clase de dame el componente cámara y ya lo tenemos. Pero si sabemos que solo hay una cámara, perfecto. Pero, por ejemplo, sabemos que hay dos mallas. Hay dos mallas esqueletales porque hemos visto que está la malla esqueletal que no estamos utilizando, que viene con el actor, y la malla esqueletal que hemos añadido. Entonces no podemos obtenerlo eh, por, eh, por clase porque no hay... básicamente no hay, bueno, no sabríamos distinguir uno de otro. Podríamos ponerle una etiqueta si quisiéramos para distinguirlo, pero bueno, es un poco excesivo a lo mejor utilizar etiquetas para eso, ¿no? Podemos usar, creo que por nombre, podríamos usar, hablamos de utilizar, por ejemplo, find component, también permite por nombre, podíamos utilizar, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, aquí en el get component en plural pues tendríamos por bounding box, si no tiene mucho sentido, que es porque esté en una determinada zona, pues ahí obtendríamos cualquier componente, ¿vale? O por interfaz, pues tampoco. Y después podríamos obtener, si quisiéramos, eh, podríamos obtenerlo si quisiéramos, ¿cómo se llama esto? Por, perdón, estoy pensando. Ah, sí, porque son de los que se crean como objetos por defecto al principio con el create default object. Entonces, get default, eso lo usamos la última vez. Por ejemplo, default subobject, este que está aquí, by name, nos permite obtener por nombre, ¿vale? Eso es una cosa que utilizamos en un, eh, en un vídeo anterior, era obtener el componente, como son de estos componentes que se construyen a través de create subobject, pues sí, create default subobject, pues nosotros lo que hacíamos era, podemos obtenerlo así a través de su nombre, pero entonces lo que tendríamos que hacer es añadir una propiedad que donde nosotros configuraríamos el nombre del componente para poderlo obtener a través de esto, ¿vale? Es una posibilidad. La verdad es que lo ideal sería poder arrastrar en el editor el componente y pegarlo en un campo y que ya estuviera, pero eso no se puede. Lo único que se podría hacer es eso, escribir el nombre a mano, el nombre del componente, y después nosotros consultarlo aquí. Y eso ya lo hicimos en un vídeo anterior. Pero no, vale, eso es la forma, eso permitiría configurarlo desde el editor. Ahora, existe otra manera, evidentemente, que es que el código del actor nos informe de los componentes que necesitamos. Lo que pasa es que al hacer eso ya hay un acople claro, de todas formas ya hay un acople, pero hay un acople claro entre este componente y el actor. Si necesitamos que el actor tenga un método para que nos diga cuál es la cámara en primera persona y cuál es la malla en primera persona, ya dependemos de que ya este componente solo lo podemos utilizar con con ese actor, ¿no? Es lo que pasa con el character movement. El character movement es un componente diseñado para trabajar con el actor character, ¿vale? Entonces espera que el actor character tenga determinadas cosas. Puede trabajar con objetos que derivan del actor character, pero no puede trabajar, no se lo puede añadir uno a a otro tipo de, no puedes añadir ese componente a otro tipo de actores. Pues en este caso ocurre igual. Acoplamos bastante las dos clases porque porque si dependemos de que tenga un determinado método para obtener la información que tenemos, pues ya solo podemos utilizarlo con esa clase. Pero también es una forma muy cómoda y nos evita pues el tener que escribir en el editor el nombre del componente, que a su vez podríamos equivocarnos, ¿vale? Y bueno, pues hay dar errores. No es tan raro como parece. Si nos fijamos y ponemos get y ponemos, por ejemplo, C, pues fíjate que en realidad nuestro actor tiene un get character movement, porque como es un actor que dentro lleva por defecto, él añade el character movement, pues él mantiene una referencia, pero también tiene un capsule component, ¿vale? Los actores character tienen un capsule component y tienen un get arrow para obtener el componente de la flecha, o sea, quiero decir, los componentes que él añade en su constructor como sus objetos por defecto, pues el actor character de por sí ya añade métodos para que nos sean fáciles de obtener desde las clases derivadas o incluso desde las clases desde fuera, porque en realidad estos son eh, métodos públicos, ¿vale? Entonces no hay nada de malo en que nosotros tengamos un get first person camera, sabiendo que se trata de del actor para jugar como primera persona,
pues él puede tener, no tiene nada raro que nos informe el mismo de quién es el objeto del que corresponde con First Person Camera y con First Person Mesh, ¿vale? Que son los dos componentes. Los dos componentes. Entonces eso simplemente es lo que podemos hacer, es otra forma de obtener acceso a los componentes. Lo único que necesitamos es implementarlo, ¿vale? Entonces creamos el componente aquí, es público, ¿vale? Va a ser el de la interfaz pública del señor este, ¿vale? De hecho podemos incluso subirlo, como en plan, vale, pues está aquí, ¿vale? Y también tendríamos, esto es en el character, ¿vale? En la clase esta, en la clase AD3D FPS Character Base, y aquí creamos el siguiente, y también lo colocamos aquí arriba, y perfecto, ¿vale? Generamos una implementación inline, porque no necesitamos mucho más, y devolvemos aquí cámara, que creo que se llamaba así el componente, y de hecho podemos dejarlo así, o como es tan pequeño, podemos incluso ponerlo así. Y aquí retornaríamos cámara, ¿vale? Aquí retornaríamos cámara no, Mesh FP, se llamaba First Person. Y así ya tendríamos las dos cosas que necesitamos, ¿vale? Como son así, podemos marcarlas como const, perdón, que siempre me lo dice. Aquí hay que marcar casi toda la recomendación, es marcarlo todo lo que se pueda como const, ¿vale? Entonces, es de la guía de estilo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya al principio tenemos todo lo necesario para empezar a desarrollar. Ya tenemos los dos componentes, así que ahora tendríamos que comenzar a describir el comportamiento que nos interesa. ¿De acuerdo? Nosotros podríamos, como es lo que vamos a hacer, este componente solo se va a dedicar a eso, lo vamos a hacer directamente en TickComponent. Si se fuera a dedicar a más cosas, pues entonces sí que recomendaría, claro, meterlo en una función y llamar a esa función especializada a un método y llamar a ese método desde TickComponent, ¿vale? Pero este TickComponent solo va a dedicarse a lo que es que la malla haga ese lag con respecto a la cámara. Antes de continuar, me gustaría explicar una cosa que es bastante interesante, porque ayuda bastante a trabajar, y es la posibilidad que tenemos en Unreal de que los componentes hijos no sigan al padre, no mantengan su posición relativa con respecto al padre, ¿vale? Si vemos ¿cómo se llama esto? Al editor, ¿vale? Voy a abrirlo un momento. Si vamos al editor, veremos la posibilidad en lo que es la transformación de cualquier componente. De hecho, os voy a abrirlo aquí. A ver, esto era este. De acuerdo, cuando venimos aquí, por ejemplo, y elegimos la malla, aquí vemos una pestañita que le podemos dar. Y aquí pone Relative o World, ¿vale? En realidad esto no es simplemente ver la ubicación en términos relativos o globales, ¿no? O sea, o locales con respecto al padre, la ubicación con respecto de la rotación, la localización y la escala con respecto al padre o con respecto al sistema de coordenadas del mundo, sino que en realidad es un cambio de modo, ¿vale? Es un cambio de modo. Si nosotros estamos interesados que, por ejemplo, un componente siga al padre, pero rote independientemente de cómo rota el padre, podemos seleccionarlo aquí, Absolute Rotation, y entonces, si el padre rota, el hijo no lo va a seguir. Ni el hijo ni los hijos de este lo van a seguir, ¿vale? Los hijos de este seguirán a este, ¿vale? Sino que ahora la rotación siempre va a ser para este componente absoluta. Y podemos hacerlo así, podemos activarlos todos en modo absoluto, podemos activar los que nosotros queramos selectivamente. Y a nivel de blueprint, pues tenemos el nodo set absolute, creo que es. Set absolute, ¿vale? Entonces, bueno, cualquier componente, por ejemplo, imaginemos que queremos hacer que la cámara, que el componente de las manos, el componente de las manos, sí, se mueva ahora de forma absoluta. Entonces, básicamente tenemos este set absolute y podemos elegir cuáles son los componentes que queremos que se muevan de forma absoluta, ¿vale? ¿De acuerdo? A partir de este momento de que nosotros hacemos esto. A nivel de C++ podemos hacer algo parecido, ¿vale? Podemos llegar, por ejemplo, al empezar aquí, coger First Person Mesh y decir Set Absolute, ¿vale? Y aquí podríamos poner, ¿vale? Pues si lo miramos, podemos poner, por ejemplo, localización, rotación, va por defecto todo a false, que significa que todo es relativo, y escala. Si no queremos, por ejemplo, la localización sea absoluta, podemos ponerlo a true, y aquí false, y aquí false. Entonces una forma de hacerlo es, en realidad es empezar por desconectar lo que es que el componente de la malla no siga a la cámara,
de forma normal, como funciona normalmente, ¿vale? Porque como queremos que el componente de las manos siga la cámara, pero la siga suavemente, con un cierto lag, podríamos pedirle que no queremos que las manos sigan a la cámara, que nosotros lo hacemos nosotros, ¿vale? Que nosotros vamos a preguntarle a la cámara cuál es su ubicación y nosotros vamos a mover las manos de forma adecuada para que tenga esa sensación, ¿vale? O sea, eso lo podemos hacer. En realidad no hace falta porque lo que va a ocurrir es que cuando la cámara se mueva, pues las manos se van a mover, ¿vale? De forma proporcional según la transformación relativa que hay entre las dos, ¿vale? Pero nosotros vamos a mirar, oye, ¿cuál era la última ubicación? Podemos tener guardado cuál era la última ubicación que tenía, la ubicación anterior que tenían las manos. Esta, pues entonces en realidad partimos de esa, no partimos de la que nos da el motor, como que es la ubicación que ahora le corresponde a las manos, sino pensemos que en realidad trabajan de forma absoluta y entonces vamos a podemos directamente sin cambiar este parámetro, para empezar podemos ponerla en un sitio tal que aunque la transformación, cambiar la transformación de tal forma que aunque sea relativa, la posición se mantenga, ¿vale? La posición de un tick a otro se mantenga, ¿vale? O sea, lo podemos hacer nosotros de forma ficticia y sobre eso corregir a pues una posición un poco más próxima según la trayectoria que se sigue, ¿vale? Pero sí que creo que era interesante comentar que teníamos esta posibilidad simplemente de, si nos interesa, por ejemplo, en este momento, pues ya está. O sea, nosotros, por ejemplo, la ubicación es false, entonces la cámara se mueve y si le preguntamos ahora mismo, la cámara se mueve en un tick y si le preguntamos a las manos, oye, ¿cuál es tu posición? Veríamos que de un tick a otro no se han movido, ¿vale? Porque ya no siguen a la cámara. Entonces podríamos usar esa información, ¿vale? Pero como también podemos guardar esa ubicación nosotros antes de salir de tick component, pues tampoco en este caso ganamos nada por eso, porque sabemos exactamente cuál es la ubicación en el tick anterior, ¿vale? Y eso, pues, en realidad, pues hace que no nos haga falta hacer esto, ¿vale? Pero simplemente, si lo necesitamos, pues tenerlo presente. Entonces vamos a escribir un poco lo que vamos a hacer, ¿vale? Para separar las tareas, porque la verdad que sí que es una tarea un poco compleja, ¿no? Que requiere pasos. Lo primero, vamos a tener que obtener la nueva ubicación de la cámara. O sea, ha llegado un tick, ¿vale? Entonces, la nueva ubicación de la cámara, ¿vale? Ubicación de la cámara. Como la cámara se ha movido y como digo, no hemos activado esto a true, eso va a llevar a que también se haya movido el componente de la malla. Pero nos da igual, ese dato no nos interesa. ¿De acuerdo? No nos resulta nada relevante. Porque nosotros tendríamos obtener de la clase, del objeto mejor, del objeto, ¿vale? Del objeto de nosotros, o sea, obtener de un atributo de la clase la ubicación antigua de las manos, ¿vale? Las manos están en un nuevo sitio, pero no nos importa porque lo vamos a ignorar. Las manos es como para nosotros como si partieran de la ubicación en el tick anterior. Y eso es lo que me refiero con esto, ya digo. ¿Vale? Y además, así en realidad, pues no tenemos que estarle preguntando a las manos, oye, ¿dónde estás ahora? Tendríamos que poner esto como modo absoluto y preguntarle dónde estás ahora, pues en realidad es información que tenemos del tick anterior. Entonces, teniendo las dos, lo que podemos hacer es interpolar. ¿Vale? Interpolamos entre las dos. Entre las dos. El lag lo da la velocidad de interpolación. Como siempre, de interpolación, ¿vale? Interpolación, ¿vale? Si usamos, por ejemplo, si estamos hablando de la ubicación, como estamos hablando de la ubicación, esto lo vamos a hacer primero, además lo vamos a hacer primero para la localización, que es más fácil. Localización. Vale, entonces, si lo hacemos para la localización, el lag de la velocidad, el lag de lo da o sea, tenemos en fmath tenemos un vinter2 que nos permite interpolar, nos da un vector interpolando entre los dos vectores, ¿vale? Con la velocidad, entonces ya lo tenemos hecho. Lo único que pasa es que si colocamos un lag muy pequeño, pues en realidad lo que va a ocurrir es que se nos puede ir alejando la cámara y dejar de ver las manos y después verlas llegar más tarde, ¿no? Entonces en realidad tenemos que hacer un clamp, ¿vale? Clamp las manos a una distancia máxima, ¿de acuerdo? Hacemos un clamp de las manos a una distancia máxima que también es configurable, ¿vale? Para que no se alejen demasiado. También es un parámetro configurable. No sé escribir. Alejen. Sí, sí.
¿vale? Entonces, con eso ya tendríamos todo lo necesario, ¿vale? Porque no se alejen demasiado, ¿vale? Eso sería un poco todas las piezas que tenemos. Sí que es verdad que tenemos que pensar que exactamente la cámara no está al principio, o sea, en el momento en el que nosotros empezamos, la cámara no está exactamente en el mismo lugar que las manos, porque nosotros, para que tenga una perspectiva correcta, nosotros, por ejemplo, tenemos la cámara aquí, pero si ya lo vemos, relativamente las manos pues están giradas 90 grados y están en unas posiciones X y Z con respecto a la cámara. Entonces, esta transformación inicial tenemos que considerarla. No se trata de llevar las manos a la cámara, pues si llevamos las manos a la cámara, las manos van a acabar aquí arriba, dado que su sistema de referencia está aquí debajo, ¿vale? Y, vale, las manos básicamente iban a acabar aquí, ¿vale? No tiene sentido. Entonces, hay que acordarse de cuál es la... Siempre existe una diferencia entre la posición de las manos y la posición de la cámara, porque ya aquí al configurarlo, nada más empezar, lo hemos puesto en la ubicación correcta, ¿vale? Esa información tenemos que guardarla, ¿vale? Entonces, vamos a empezar haciendo eso. Voy a quitar esto de aquí, ya que no lo vamos a usar. Y vamos a guardar primero la transformación original, ¿vale? Original, por ejemplo, Relative Mesh Transform, que es la transformación original que ahora, al empezar el juego, antes de que el componente empiece a hacer nada, pues tiene la malla con respecto a su padre, que es la cámara. Así que eso, en vez de usar getRelativeLocation, pues usamos getRelative Transform, ¿vale? Las transformaciones, como es típico, ¿vale? En los motores, las transformaciones son de tipo fTransform, de hecho lo puedo dar para que lo genere y lo veamos. Añadimos el campo fTransform, que está aquí, ¿vale? fTransform guarda las transformaciones son escalado, una escalar, que es escala, básicamente es cuánto crece con respecto al padre. La rotación, que internamente se guardan como un cuaternión, ¿vale? Y la traslación, ¿vale? Evidentemente, en realidad esto se puede guardar. El formato interno es muy relativo porque podría representarse a través de una matriz de transformación directa que tenga todas las propiedades a la vez, o pueden estar guardando por separado. De hecho, la documentación merece la pena verla porque lo explica bastante bien. Si no me he olvidado, fTransform. fTransform, ¿vale? Hay que recordar que en realidad tenemos a nivel para la localización, en realidad lo que se utiliza es un vector. O sea, nosotros cuando trabajamos por separado tenemos un vector, para la escala es realmente un vector también, porque puedes escalar de forma distinta en las tres dimensiones. Y pues para la rotación, aquí depende, ¿vale? Nosotros aquí en el editor lo vemos así, que esto es básicamente la información que tiene un fRotator, que lo hemos usado casi todo el rato. fRotator es muy cómodo por eso, porque nos permite representar la rotación, yaw, pitch, roll, 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 pitch y yaw, ¿vale? Que son es este orden. Roll, porque es en el giro en el XX es roll, pitch, que es el cabeceo, y yaw, que es movernos en el eje Z, que es movernos en horizontal. Vale, entonces normalmente existe fRotator porque es súper cómodo, ¿vale? Porque es súper cómodo, pues eso, para descomponer en los tres ángulos la rotación, ¿vale? Pero también tenemos fQuad, que es para representar la rotación en cuaterniones. Vale, entonces nosotros internamente, pues las fTransform, pues básicamente tiene una escala, ¿vale? Que es ese vector, una rotación que se guarda como un cuaternión y una traslación que es también otro vector, ¿vale? Es importante tener en cuenta que para combinar transformaciones, las transformaciones se aplican. Las transformaciones se aplican, perdón, en este orden, ¿vale? O sea, básicamente primero se aplica el cambio de escala, después se aplica la rotación y después se aplica la traslación, ¿vale? Es un detalle importante porque otros sistemas, otras herramientas y otros sistemas pueden elegir otro orden. Primero trasladar y después rotar, primero escalar y después rotar, primero trasladar y después escalar, ¿vale? Así. Entonces, básicamente, primero se escala. Si nosotros quisiéramos generar, teniendo las tres pases por separado, generar un fTransform, primero se escala, después se rota, ¿vale? Y después se traslada. Eso es importante. Cuando tenemos varias transformaciones, para componer transformaciones, pues en realidad, si queremos se puede calcular una nueva transformación, C, como el producto de dos transformaciones, de tal forma que C es equivalente a primero transformar en A y después transformar en B, ¿vale? Si tuviéramos un vector, lo multiplicaríamos por este lado.
¿vale? O sea, si tuviera un vector que queremos transformar, lo pondríamos en este lado. Pero el efecto es como si primero el vector se transformara por A y después se transformara por B, ¿vale? Esto es importante porque, por ejemplo, como nos indican aquí, imaginemos que tenemos una rotación relativa, ¿vale? Tenemos una rotación relativa. Si lo pensamos, la rotación relativa es básicamente lo que nos da, pues básicamente es de la rotación del padre, que podría ser el mundo, ¿vale? La rotación del padre hacia la rotación por decir una manera, del, ¿cómo se llama esto? Del componente, ¿no? O sea, la posición final del componente. Entonces, si esto fuese una rotación relativa y nosotros quisiéramos, básicamente aplicar, o si esto es una, por ejemplo, si esto es una rotación absoluta, más fácil de entender así, si esto es una rotación absoluta de, por ejemplo, del componente de la cámara, la rotación absoluta del componente de la cámara, y nosotros queremos aplicar una rotación relativa a la cámara para obtener o sea, al lado local, coordenadas locales de la cámara para obtener las coordenadas locales de las manos, ¿de acuerdo? O sea, la transformación relativa se aplica por este lado. Es decir, ¿vale? Es que, como vemos aquí, cuando nosotros lo colocamos así, A por B, aquí indica primero se aplica A y después se aplica B. Pues eso significa que en realidad cuando nosotros cogemos un objeto, que está en su mundo, en sus coordenadas locales, las transformaciones es como si fuesen al revés. No vamos desde el mundo aplicando transformaciones hasta obtener las coordenadas locales, sino que es al revés. Nosotros partimos de las coordenadas locales, ¿vale? Del objeto, que como están sus coordenadas locales, es como si estuvieran el origen, sin rotación y sin nada. Y entonces primero le aplicamos la transformación relativa hacia su padre. Después vendría la transformación relativa del padre hacia su padre. Después la transformación relativa del padre hacia su padre. Y así, es decir, vamos desde lo más local hasta hacia el mundo. ¿Vale? Es un detalle importante. O sea, lo que se aplica primero es la transformación local del objeto y después la del padre 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 y cuando encadenamos todas obtenemos la rotación absoluta. ¿Vale? Eso es un detalle importante que también tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Entonces, como íbamos diciendo, tenemos guardada ya la rotación absoluta, ¿vale? El offset relativo. Y el detalle primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es el destino al que nos queremos acercar, ¿vale? Nosotros nos queremos acercar la transformación, aunque vamos a hacer localización, empezamos como en plan general, ¿vale? La transformación objetivo, por ejemplo, target transform, sí, transform. ¿Cuál es? Pues la de la cámara, ¿vale? Entonces nosotros podríamos aquí poner first. El objetivo es que las manos se acerquen a la cámara, ¿vale? Así que get component transform. Get component, absolute transform, perdón, component transform. Recordemos que component, cuando ponemos component delante, nos da de la cámara su posición absoluta. Ahora, no es exactamente esto. No queremos que las cámaras tienda a estar en la posición de la cámara, sino queremos que tienda a estar en la posición de la cámara una vez, pero teniendo en cuenta que en realidad hay que aplicar esta transformación relativa, porque siempre tiene que mantener esta transformación relativa, la posición final de las manos con respecto a la cámara. Entonces, como esto es una transformación relativa con respecto a la posición de la cámara, va por este lado, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, va por este lado. Si nosotros multiplicásemos aquí por un vector, sería un vector en el mundo de las manos, del sistema de coordenadas de las manos. Entonces, primero se transformaría con este producto en el sistema de coordenadas de la cámara y después se transformaría con este producto en la ubicación definitiva absoluta en el mundo, ¿vale? Va en ese sentido. ¿De acuerdo? Va en ese sentido, ¿entiendes? Entonces hay que colocarlo en este lado porque como hemos visto aquí, ¿vale? Como hemos visto aquí, pues en realidad si queremos alterar algo en el lado de las coordenadas relativas, hacer algo con respecto a las coordenadas relativas o sea, si en el lado no de las coordenadas del mundo, sino en el lado de las coordenadas relativas, que la transformación está, en la que esta transformación convierte las coordenadas del mundo, pues necesitamos hacerlo por este lado, ¿vale? Es un detalle. Entonces es así. Bueno, es una cosa que para trabajar en esto uno tiene que consultar porque muchas veces pues, es normal que uno se acabe despistando. Vale, entonces ya tenemos un poco las
simplemente tenemos nuestro target, ¿vale? La transformación destino, con la rotación, escala y localización destino. La escala la vamos a ignorar porque no vamos a estar cambiando de escala las manos, solamente nos va a preocupar la rotación y la localización, ¿vale? Entonces, lo primero, vamos a hacer la localización. Entonces, estamos viendo aquí en localización, perdón. Ya. Lo primero, obtener la ubicación de la cámara. En realidad no es la ubicación de la cámara, ¿vale? Sino que es la ubicación a la que queremos llevar las manos, que ya hemos visto que va a ser un poco diferente de la de la cámara, ¿vale? Va a estar desplazada por lo que indique esto. Es la posición de la cámara desplazada por la traslación que tiene esta transformación, ¿vale? Pero eso no nos importa, ¿vale? Entonces no cambia nada. Esto es coger target, transform y sacar la localización. De una transformación podemos sacar su ubicación. Y después necesitamos otra localización. Como las manos ahora mismo están en una ubicación que no sabemos cuál es, porque es una ubicación que se debe a que se ha movido la cámara de sitio y que depende de cómo se haya cambiado en el tiempo la ubicación relativa de las manos, no me interesa. Yo tengo que guardar cada cierto tiempo, de alguna forma, la localización o sea, tengo que guardar al terminar, ¿vale? De alguna forma aquí al terminar, tengo que guardar en una variable lo que sería la transformación, ¿vale? Aquí, en algún sitio, habrá que guardar previous transform. Habrá que guardar la transformación que nos interesa, a donde tenemos que llevarla, a donde queremos, a donde hemos llevado las manos, habrá que guardarla en una variable para después poderla utilizar en el siguiente tick aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, de esta, perdón, vamos a obtener la localización de la transformación que calculamos en el tick anterior, ¿vale? En el tick anterior nosotros tuvimos que decir, oye, pues, bueno, previous target, ¿vale? O sea, es como nosotros, el target ahora es este, el target ahora es este, pero en el tick anterior, el target anterior era este, ¿vale? ¿Cuál era el target al empezar? Pues la posición de las manos inicialmente, ¿vale? Cuando nosotros empezamos, nuestro objetivo era en realidad la posición de la malla inicial, ¿vale? Inicialmente las mallas están, cuando todo se pone en marcha, las mallas están, las manos están en su sitio, la cámara no se ha movido y las manos están en un buen sitio. Así que esa es la ubicación, la primera ubicación previa de nuestra primera posición buena de las manos, es la ubicación de las manos al empezar, ¿vale? Pero claro, en el primer tick, la cámara se ha movido, entonces nuestra transformación previa ya no vale. ¿Vale? Pero la cogemos como punto de partida, extraemos su localización. ¿Vale? Extraemos la localización de la ubicación previa, sabiendo que hay que llevarla al nuevo destino, que es este que está aquí. ¿Vale? Eso nos va a llevar a calcular una nueva localización, ¿vale? Una nueva transformación. Y esa transformación finalmente se convertirá en algún momento en la previa para poderla utilizar en la siguiente iteración, ¿vale? O algo así. Ya vamos viendo. Vale, entonces esto sí que necesitamos construirlo también. Entonces, pues creamos el campo, ¿de acuerdo? Y aquí está, ¿no? Lo guardamos así, perdón, ya está. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces ahora mismo tenemos dos localizaciones. La localización de las manos, de la localización de la cámara con este offset y la localización de la que deberían de tener las manos o cuál es el objetivo, a donde movimos las manos en el tick anterior. Que no es donde está, insisto, que no es donde están las manos ahora, porque como todo esto va de ir modificando, como vamos a ir moviendo las manos de sitio, pues cuando al moverse la cámara las manos se mueven, pero no, se han movido sin que nosotros queramos, por decirlo de una manera. Lo que pasa es que estamos haciendo los cálculos antes de que ocurra el renderizado, ¿vale? Entonces, eso, las cámaras se han movido, las manos están en un sitio que no es, no nos interesa, sabíamos que las manos estaban en el tick anterior aquí y tenemos que ir de uno a otro, ¿vale? Eso nos lleva, a tener que calcular una distancia, bueno, un nuevo punto entre ambas localizaciones, ¿vale? Que vamos a llamar, por ejemplo, desired location. Entonces, fmath
vector e interpolation, podemos usar el constante del otro. Voy a usar este para que al principio vaya como más rápido, para que se mueva más rápido y después vaya moviéndose más lento. En este caso, aunque podemos probar cualquiera de los dos. Entonces, ¿de dónde vamos? De la localización que tenía las manos en el tick anterior a la nueva ubicación que esperamos para ella, ¿vale? Con un tiempo que es delta time y una velocidad que le podemos llamar location lag speed o location interpolation speed, ¿vale? Como queramos, ¿vale? Y que tenemos que crear, ¿vale? Esto es una propiedad que va a ser configurable, ¿de acuerdo? Eso es una propiedad que va a ser configurable, ¿vale? Entonces, vamos a generarla ya si queremos. La colocamos aquí en Protected. Como siempre, pues nada, uProperty, category, lag. Y aquí podemos poner Edit Anywhere, Blueprint, Rewrite, ¿vale? Para que se pueda modificar. Valores por defecto 0, 0, ¿vale? Cuando colocamos un 0 aquí, el efecto es como que se va a mover instantáneamente. O sea, es como si no hubiera interpolación, con lo cual no hay lag, ¿vale? Está bien. Podemos mirarlo, podemos consultarlo y ver que eso es así. Lo único que nos queda a nosotros, una vez hecho esto, es configurar la... Esto es target, por cierto, target transform. Vale, lo que necesitamos es obtener la nueva transformación, ¿vale? Entonces vamos a suponer, para simplificar las cosas, que la nueva transformación, para poderla guardar, va a ser, vamos a crear un f-transform, ¿vale? Primero hay que proporcionar la rotación, ahora vemos lo que hacemos con eso, y después hay que poner la nueva localización. Entonces la nueva transformación, ya la tenemos así guardada aquí, es la nueva ubicación, ¿vale? O sea, vamos a mover las manos aquí. De hecho, simplemente venimos aquí, vamos a moverlas de sitio. First, ahora mismo, set, world. Curiosamente no es simétrico, ¿vale? Se llama getComponentTransform o tener una transformación, pero al cambiar el valor no es con setComponentTransform, sino con setWorldTransform, ¿vale? Entonces ponemos preview, ¿vale? Y ahí lo cambiamos. ¿Qué rotación le vamos a colocar? Pues vamos a suponer, como todavía no hemos hecho la rotación, que directamente cogemos la rotación de destino. La rotación que esperamos, la rotación que tiene la cámara, que debería ser la rotación final, esto lo vamos a poner así, rotator, y ya está. ¿Vale? O sea que la rotación ya es la de target, sin interpolación. Pero la localización sí la pasamos por esta interpolación. Vale, voy a cerrar aquí por si nos da problemas ahora. Y voy a compilar. Creo que en principio no haría falta nada más para tener lo básico. ¿De acuerdo? Creo que no se me olvida nada. Pues probamos a ver qué ocurre. Bien, para probarlo hay que recordar primero, podríamos hacer que nuestro actor, este actor, con el que estamos trabajando, ¿vale? El FPS Character Base, aquí en el constructor, añadiera el componente automáticamente si creemos que este actor lo va a tener siempre, ¿vale? Por el momento no lo voy a hacer, ¿vale? Lo que voy a hacer es añadirlo en el blueprint, que es heredero de él. Vale, entonces vengo aquí, abrimos, Open Full, pum, pum, añadir y tenemos que buscar el D3D. Vale, aquí está. Character Mesh Component. Aquí está. Lo podemos separar así. FPS Character Mesh Component. Vale. Ahí lo tenemos. Entonces, si está todo bien, como compiló, no debería haber ningún problema. A ver, debería salir aquí una ventana que pone lag. Lag. Aquí está la velocidad de lag. Bueno, si le doy al play ahora, a ver si nos falla. Aquí está. Funciona igual que ha funcionado siempre, ¿no? Bueno, esto es de posición, así que no es mover el ratón, es movernos así. Funciona bien. Ahora, si por ejemplo le pongo pues 10, 10 es bastante. Ya hace cosas raras. Ahí estamos. Wey, ¿no? Se quedan atrás los brazos. ¿Vale? Se ven ahí. El efecto raro que se ve al fin es por el material, ¿vale? Por el truco para que no... Para el clipping del weapon. Por eso al final desaparecen. Pero ya está, ¿no? Se ve el valor. Vale, entonces funciona bien. Lo que pasa es que nos podemos alejar muchísimo. No todo lo que queramos, pero sí bastante. Vale, entonces nosotros normalmente no queremos que sea tanto, ¿vale? Así que hay que seguir, ¿vale? Entonces, lo que nos interesaría a nosotros es que la distancia nunca fuera mayor que cierto valor, ¿vale? Eso es lo que nos interesaría, ¿vale? Porque normalmente pues, vamos a ver 1 o 2 centímetros está bien, según el efecto, pero seguramente más no, ¿vale? Entonces, si hay más, si nos estamos separando más, queremos que nos siga, ¿vale? Que nos siga sin separarse más. Así que vamos a tener que comprobar, vamos a tener que tener una variable para comprobar eso, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos cuándo la distancia que
por decir de una manera, cuando nos hemos quedado más de esa distancia. Esto en realidad que lo podríamos hacer del principio, es decir, podríamos venir aquí y ver si target y preview ya son mayores de esta cantidad y si es mayor, automáticamente ponerlo en el sitio que nos corresponde. Pero bueno, en realidad lo que hemos hecho es una pequeña... lo hemos primero movido y ahora vemos si el resultado de moverlo es suficiente. Vale, pues si es suficiente ya lo dejamos, pero si no es suficiente no. Entonces podemos calcular cuál es la diferencia entre los dos. ¿Vale? Vamos a llamarlo, por ejemplo, delta location, pues va a ser igual a el punto en la localización, o sea, la localización a donde queríamos llegar en la cámara, menos la que es la localización de destino. Nuestro objetivo era este y nosotros nos hemos quedado a esta distancia. Y podemos consultar si esa distancia es mayor que cierto valor, ¿no? Entonces podemos poner el delta location y, por ejemplo, pedir size, que nos daría el tamaño, y comprobar si es mayor que location. No tenemos variable, podemos llamarlo max distance o algo así, ¿vale? Yo creo que está bien. Max distance, ¿vale? Si nos ponemos un poco exquisitos, me parece que este size tiene una versión al cuadrado. Sabemos que para calcular pues el módulo, la magnitud de un vector, pues es lo típico, ¿no? Es la raíz cuadrada del cuadrado de los componentes, con lo cual hay que hacer una raíz cuadrada. Y el truco típico suele ser evitarnos la raíz cuadrada, pues simplemente usando directamente el cuadrado, él ya nos lo da, el cuadrado, y aquí en vez de utilizar esto usamos fmath square, ¿vale? Que es más eficiente hacer el cuadrado de esta cantidad que la raíz cuadrada, ¿vale? ¿Vale? De acuerdo. Entonces, esto nos falta por cierto por definir, así que vamos a definirlo ya que estamos. Generar el campo, que es flotante, es float, ¿vale? El pobre está aquí. Y además así aprovecho y meto otra cosa, ¿vale? Esto es así, en principio el valor es 0. Podemos poner que si el valor es 0, simplemente lo que va a pasar es que no vamos a truncar, ¿vale? Lo vamos a elegir. El Spring Arm funciona de esa manera, entonces podemos hacerlo así. Y de hecho, ya que estoy, puedo añadir una cosilla, por ejemplo, ¿qué pasa si pongo valores negativos? Bueno, pues en este caso no pasa nada, pero aquí, bueno, aquí tampoco debería pasar nada. Pues si el valor es negativo, bueno, nunca poder negar. Bueno, en realidad si el valor es negativo, lo que va a pasar es que se va a usar como positivo. Bueno, es un poco raro, ¿no? Porque como hacemos al cuadrado, pues va a usarse como positivo. Entonces, una cosa que podemos hacer, y así de todas formas pues lo vemos, es que se pueden limitar los valores, ¿vale? Si tenemos claro como, como cuáles son los umbrales en los que queremos que esté un valor, pues podemos definir los límites aquí, ¿vale? Si buscamos, por ejemplo, en uProperty, vamos a buscar uProperty con sus propiedades uProperty. Porque hay dos, están los clamp y los umin. Vale, property specifier. Buscar los umin, que no están aquí. Un momentito, umin. Umax, pues no. Y clamp. Ah, espérate, los meta. uProperty. Porque forman parte de meta specifiers. A ver si están aquí. Min. Voy a poner 1. Bueno, pues nada, no quiere saber nada de mí. En todo caso, básicamente lo que podemos colocar aquí es clamp min y un valor, ¿vale? Entre comillas. Clamp min es para esta input pues lo clava el valor mínimo, ¿vale? Por ejemplo, nunca quiero valores más pequeños que 0, ¿vale? O por ejemplo, ¿no? 0,0. Vale. Después podemos poner, por ejemplo, clamp max. ¿Cuál es el valor máximo que quiero para este valor? Lo colocaríamos aquí. Si quiero que no sea mayor de 10, pues se colocaría eso. No voy a poner máximo. Después tendría umin, ¿vale? Que sería como el valor mínimo. O sea, este es el valor del input. Y este es el valor mínimo que permite el slider, el deslizador. Entonces podríamos soportar, por ejemplo, valores negativos, pero que el slider solo llega hasta 0, ¿vale? Pero en este caso quiero que el slider solo llegue a 0 y que también está anclado a 0. Y después podemos poner el máximo del slider, ¿vale? Pues Umax, ¿vale? Aquí pondríamos otro valor, ¿vale? Entonces en principio voy a dejar estos dos, pero es una forma de definir el rango. El rango se puede definir de dos maneras. Por un lado, el valor mínimo y el máximo para el input en sí, y por otro el slider que utiliza el usuario para fijar el valor. Y bueno, vamos a dejar los valores de 0 porque vamos a usar los valores de 0 como que
En este caso desactiva el lag y en este caso desactiva la location max distance. Entonces, bueno, para que eso funcione, esto de aquí no debería funcionar. Solo debería funcionar si location max distance es mayor que 0, ¿vale? Si eso es así, pues perfecto. Entonces hacemos todo esto, ¿vale? Vale. ¿De acuerdo? Entonces con eso pues ya debería estar más o menos. Lo que nos falta es, bueno, en caso de que sea así, y ahora es donde tenemos que tener cuidado, es cuál es la ubicación deseada. Pues desired location sería básicamente, hay que tener en cuenta que al hacer esta resta, estamos haciendo un vector que sale de target location hacia desired location, ¿vale? Entonces, nosotros necesitamos es, desde target location, sumar básicamente un vector en la misma dirección que desired location, pero truncado a una longitud máxima. Para eso ya nos viene un método que se llama getClamped to max size, ¿vale? Que básicamente significa que el vector va a poder tener cualquier tamaño, pero va a ser limitado al tamaño máximo que pongamos aquí. O sea, el vector apuntaría en la misma dirección, pero su longitud va a estar limitada a max distance. Eso significa que con respecto a la ubicación final, apuntando hacia la localización previa, con lo cual es en la misma trayectoria, por la misma trayectoria, vamos a seleccionar un punto que está exactamente a la unidad que nosotros coloquemos aquí, ¿vale? Lo cual hace que nos deje exactamente en esa ubicación, ¿vale? Entonces, en una ubicación, es decir, que si el lag no es más, por ejemplo, imaginemos que ponemos 1 metro, ¿vale? Pues si nos vamos separando y nos mantenemos en menos de 1 metro, esto no se activa porque no entramos aquí. Pero si nos vamos a más de 1 metro de distancia, es decir, esta distancia es mayor de 1 metro, entonces vamos a buscar un punto que está a 1 metro de target location y que está en la trayectoria entre target location y previous location. ¿Vale? Perfecto. Entonces, como siempre, probamos a compilar y a ver qué ocurre, ¿vale? Que todo vaya bien. Estamos aquí. Hay que es importante recordar que a veces falla y se desconecta el componente. Cuando recargamos el código, el componente se pierden los valores. ¿Vale? La única forma de evitarlo era heredar de él con un blueprint. Recordemos que podemos heredar del componente en C++ con un blueprint y ser el blueprint el que incorporamos como componente, por lo menos mientras estamos desarrollando, para que los valores sean guardados, sean serializados y guardados. Como no lo estamos haciendo así, pues perdemos los valores cada 2 por 3. Entonces, por ejemplo, pongamos que le ponemos un 4, bueno, 6, y aquí le colocamos, por ejemplo, un 10. Ey, a ver si no me equivoqué. No, está bien. Vale, entonces le doy al play. Bueno, no vamos a... Olvidemos la rotación. Ahí se ve, ¿no? Es una cosa súper rara. Vale. No sé si ni siquiera... Voy a poner el 0 aquí. Vale. Aquí. Entonces, ahí está. Ahí se queda. Vale. Pero eso de reubicarlo en el sitio... pues es un poco potente. Y el hombre pues se queja, ¿no? Es como... No lo termina él. No lo termina el deber, ¿vale? Hay una cosa que dije que había que tener bastante cuidado. Vamos a comprobar que lo tenemos bien escrito de todas formas. Esto está bien. Esto es si el cuadrado es mayor que el cuadrado de esto. Tiene buena pinta. En principio está bien, ¿vale? Pero sí que es verdad que tenemos que tener cuidado con una cosa. Y es, como digo, con el tema de la cámara, ¿vale? Con el tema de la cámara. A ver si es eso. Nosotros nos interesa colocar las manos una vez ya la cámara ha sido actualizada, ¿vale? Como la cámara se actualiza, hemos hablado de ello varias veces, buscando aquí estamos en el componente de nuestro, buscamos el tick, el component tick, ¿no? Y la cámara se actualiza su ubicación en postphysics, ¿vale? Porque claro, las cámaras se colocan después de que toda la simulación haya ocurrido, pues ubican todas las cosas en su sitio y nosotros podemos ir a post update work, ¿vale? Deberíamos de colocarlo aquí. Entonces vamos a comprobar qué pasa. No, pues no quiere. Está un poco raro. Vale, yo pensaba que a lo mejor había suerte. Esto suele hacer falta de todas formas, ¿vale? Pero, de hecho estábamos en Turing, ¿no? Aquí en Turing Physics. Depende un poco. Vamos a ver. Sí. Comprobar que no haya metido la pata. Desired location, target location. Get clamped to max size, está bien. Location lag max distance, está bien. Esto también está bien. Este es el vector, el delta. El delta está bien. ¿O estoy equivocándome? Estoy equivocándome, es delta, claro.
es delta el que va aquí, ¿vale? Es delta el que va aquí, ¿ok? Es delta, porque es delta es el que va en la dirección de target a desire. Desire no, ¿vale? Entonces eso es otra cosa, que sabía yo. Un error tenía que haber. Era un poco raro que se viera así. Normalmente el efecto no se ve mal cuando es con lo otro de la actualización, pero normalmente además incluso afecta a ambos casos, ¿vale? Pero bueno, ¿vale? Entonces, o sea, afecta, quiero decir, afecta tanto si tenemos esto, o sea, afecta siempre, quiero decir, independientemente de los valores que pongamos aquí. Entonces 6 y, por ejemplo, 10. Ahí están, ¿no? Pum, pum. Bueno, ahí vemos que nos está haciendo el clipping ahí en la jugadita. ¿Ves? Cuando nos acercamos. Como que estamos muy pegados y nos está haciendo lo del recorte de... Por el truco que usábamos para el... Para eso lo podemos arreglar después, ¿no? Cuando pongamos los valores definitivos, ¿no? Al pegarnos mucho, pues se pegan demasiado los píxeles no al Near Clipping, bueno, sí, al Near Clipping Paneles, al Near Clip Plane, y los elimina, se quitan, no se renderizan. Vale, en realidad no podemos pegar tanto las manos. Vale, entonces, por ejemplo, valores podrían ser a lo mejor 4. Puede ser, 6, 4. Ahí está. Depende un poco, ¿no? De las sensaciones, ¿no? A lo mejor un poco... La velocidad es mucha. No sé, podríamos ir incluso más lentos. Ahí. Ahí está más o menos. Vale. Entonces más o menos lo tenemos. Como iba diciendo, el tema de... Lo único que puede pasar en este caso es que cuando nosotros hagamos este cálculo, ¿vale? Cuando nosotros hagamos... cuando nosotros hagamos este cálculo que estamos intentando hacer, pues lo único que puede ocurrir es que la cámara esté todavía en una ubicación antigua y pongamos las manos en una ubicación anterior a la ubicación de la cámara en el frame actual porque todavía no se ha calculado su ubicación, ¿vale? Entonces, no es grave y a lo mejor ni siquiera lo vamos a notar. Pero de todas formas, si queremos hacer eso, podemos, como siempre digo, como son cosas que podemos olvidarnos de activar, ¿vale? Pues una cosa que podemos hacerlo es fijarlo aquí en el constructor. Es una propiedad del primary component tick y aquí deberíamos de poner, a ver cómo se llamaba, tick group, hasta aquí, tick group, ¿vale? Entonces aquí, tg, tg, vale, tg y podemos poner post physics, during physics, post update work, ¿vale? Y así pues ya queda configurado para que esto quede por defecto en este parámetro de aquí, ¿vale? Cuando todas las cosas están ubicadas y en su sitio, ¿vale? Cuando todo está actualizado, lo único que nos quedaría es poner las manos en el lugar final. Evidentemente, si las manos tuvieran que interactuar con algo en plan, por ejemplo, vamos a calcular algún tipo de colisión de las manos con los objetos de alguna forma, pues no podríamos colocarlo aquí, no deberíamos colocarlo aquí, porque evidentemente normalmente colocamos las cosas en un lugar para que después la simulación física se las encuentre y colisione contra ellas, ¿no? Si tiene que colisionar con la física, lo que estamos moviendo, deberíamos de colocar las manos, en su lugar antes de la simulación física. Pero las manos en realidad son, desde el punto de vista de la física, son transparentes. Es decorado, básicamente. Entonces, en este caso no nos preocupa y podemos hacerlo de esta forma, ¿vale? Colocarlo al final para que ya todo esté en su sitio, especialmente la cámara, que tanto nos preocupa. Entonces, lo siguiente que nos tocaría, hacer lo mismo pero con la rotación. Vale, ahora mismo la rotación, bueno, esto que vemos aquí hace un pequeño movimiento, ¿vale? Pero en realidad no es el que nos afecta es este, ¿vale? Queremos hacer lo mismo, un poquito podemos asignar un lag o algo por el estilo a la rotación, ¿vale? Ahora mismo la rotación que estamos asignando es directamente la rotación de la que viene de aquí, ¿no? La rotación de la cámara. La rotación de la cámara después aplicada a la rotación relativa que tenía originalmente la cámara con respecto a la digo, las manos con respecto a la cámara, pero es lo mismo. Las manos estaban en un tick, están en una posición y la cámara está en otra posición en cuanto a rotación. Pues necesitamos hacer lo mismo, interpolar. Entonces repetimos el mismo truco, ¿vale? Repetimos el mismo truco, ¿vale? Vamos a tomar aquí la rotación, ¿vale? Target rotation, bueno, ahora hablamos de eso. Target rotation, pues target transform.get rotation, ¿de acuerdo?
Get Rotation devuelve cuaternión. ¿Podemos trabajar con las rotaciones? ¿Podemos trabajar con las rotaciones con los rotators? Sí, podemos convertir esto en un rotator haciendo así. Creo que es Get Rotator o algo así. O Rotator. Rotator, ¿vale? Con Rotator obtendríamos el rotador descompuesto en los ángulos de Euler, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, la descomposición tiene sus problemas. A la hora de combinar, a la hora de ir de una. Por ejemplo, para la hora de interpolar, para ir de una rotación a otra es mucho más fácil ir, por ejemplo, en cuaterniones, porque simplemente es lo mismo que operar con un vector. ¿Vale? Ir de un vector a otro, en cuaterniones son dos vectores y vas de uno a otro y es mucho más fácil que hacerla con los rotadores y con los rotadores pues podemos acabar teniendo el problema del gimbal lock. Entonces, bueno, vamos a utilizar en lo posible cuaterniones. En este caso es súper fácil porque en realidad lo único que pretendemos es interpolar entre dos valores. Primero, la rotación de destino y la rotación que previamente era la rotación de destino. ¿Vale? Perdón, previous rotation, ¿vale? La rotación previa que sale de previous target transform get rotation. Esta es la rotación que teníamos en el tick anterior y esta es la rotación que tenemos ahora. Entonces, nuevamente, tenemos ahora un nuevo cuaternión, que en este caso se llama desired rotation. Por eso hice primero la localización, porque es mucho más fácil pensar la localización y comprobar que funciona que meternos con las rotaciones. Entonces, previous rotation y el destino que es target rotation, delta time, y aquí tendríamos que tener un rotation lag speed, ¿vale? Que no hemos creado todavía. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es fácil. El Desired Rotation es el que vendría aquí. Ya no utilizaríamos la rotación definitiva, sino la rotación interpolada. ¿Vale? Voy a quitar esto porque ya no nos hace falta. Está casi todo hecho. Y aquí en el H, pues tendríamos que tener estos dos iguales, pero son dos versiones diferentes. Una es Rotation Lag Speed, Rotation, y la otra es Rotation, Rotation Max Distance, Rotation Max, Lag Max Distance, o Max Angle en realidad, porque es un ángulo, ¿no? Angle. Vale, distance. Es distancia, pero bueno, en ángulo creo que se entiende mejor. Angle. Angle. Vale, sí. Rotation Max Angle. Angle. Rotation Lag Max. Ah, Rotation, perdón. Rotation. ¿Vale? De acuerdo, entonces vamos a compilar y a ver cómo va. Pues nada, compiló con éxito, como siempre venimos aquí, nos habrá borrado todo, perfecto. Siempre nos hace lo mismo, entonces por ejemplo eso, 3, 4 y por ejemplo vamos a suponer que tenemos un lag de, no sé, de 10 grados de ángulo, no sé, 10. Va, sí, un valor alto para que lo veamos, ¿no? Entonces, estos son, perdón, me está haciendo cositas raras con la rotación. No me he equivocado. Ahora lo compruebo, ¿vale? Porque esto es en ubicarnos así y esta es la rotación, ¿vale? Entonces quizás, déjame poner un 0 aquí como si no hubiera y fuera el destino. Play. Pues no sé si hemos tocado algo, un momentín. Vamos a comprobarlo. Tenemos. Ahora me equivoqué y toqué. Ah, vale, no me equivoqué aquí. Esto es lo que. A ver, creo que es eso. Sí. Esto es Location Max Distance, que no sé por qué toqué esto. Vale, Location Max Distance, Rotation Lag Speed. Es que lo vi antes y me equivoqué. No sé si tiene que ver. No debería de tener, pero esto es rotation, delta y lag speed. No debería tener ningún misterio. Aquí viene Desired Rotation y Desired Location. Vamos a volver a probar. Un poco raro. Vale, pues ponemos aquí los valores, por ejemplo. No sé. 6, 4, 10. Por ahí va. A lo mejor es que... Vale, sí. Esto es así. Ahora sí se ve. Era que estaba mal aquello. Esto es en ubicación. Estoy pulsando WASD. ¿Vale? Esto es así. Y esto es en rotación. ¿Ves? Como vemos, la rotación pues tiene un... Puedo hacer el ángulo que me dé la gana, ¿no? Pum, 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 pum. Me doy en la cara, ¿no? Entonces necesito limitarlo también, como limitamos el anterior, ¿no? No me interesa cualquier ángulo. Vale, entonces lo mismo que el de aquí abajo. En realidad es if rotation la max angle es mayor que 0.f, entonces vamos a hacer qué hacemos. Primer paso,
necesitamos calcular el ángulo que hay entre Desired Rotation, ¿vale? Entre Desired Rotation y, ¿vale? Aquí, como hacer un resta, no es resta, ¿eh? Target Rotation. Supongo que el que trabaja con cuaterniones se acordará, pero bueno, para los que no, pues lo... Delta Rotation, ¿vale? Aquí. Entonces, ¿cuál es la operación? Bien, la operación con los cuaterniones, hay dos cosas aquí. Funciona igual, esto funciona igual, pero en realidad las operaciones no son suma y resta, sino que para sumar en realidad lo que hacemos es multiplicar y para restar lo que hacemos en realidad es multiplicar por la inversa, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos calcular el cuaternión que describe ir desde aquí, desde esta rotación a esta rotación, como el cuaternión exacto, que describe ir de esta rotación a esta rotación, o sobre todo, que básicamente de esta rotación a esta rotación, exacto, que es llegar a esta rotación de forma relativa a esta, lo escribimos así. Es el equivalente, ¿vale? Si tenemos esta rotación, esto no, el delta rotation es lo que tenemos que rotar adicionalmente, la rotación adicional para llevar a Beside rotation. Entonces es lo equivalente aquí arriba, ¿vale? Hay que recordar siempre estas reglas. Bueno, solo siempre es lo que intento recordar yo, menos a esto. Hay que recordar también, de todas formas, bueno, de hecho lo podemos buscar porque lo explican bastante bien. F cuaternión, ¿de acuerdo? Esto funciona al revés de las transformaciones. Si nosotros escribimos un cuaternión C que es A por B, en las transformaciones primero se aplica A y después se aplica B. Pero en los cuaterniones primero se estaría aplicando B y después se estaría aplicando A, ¿vale? Justo al revés, en orden opuesto a las transformaciones. Es decir, que por ejemplo, si tú quieres transformar, si tú haces esto, ¿vale? Si tú haces esto, estarías haciendo una rotación en las coordenadas del mundo, ¿vale? Si tienes si tienes eso, si tienes por ejemplo una cosa que es, por un lado, una transformación de las coordenadas del mundo a las coordenadas locales, para aplicar una rotación en coordenadas locales se pone en este lado, mientras que en transformaciones se pone en el otro lado. ¿Vale? Eso es importante. Pero bueno, en este caso no nos afecta demasiado por lo que queremos hacer. Básicamente es como una resta y por eso es asterisco inversa. Entonces, delta rotation es una rotación, ahora mismo es una rotación para ir de aquí a aquí. ¿Qué quiere decir que es una rotación para ir de aquí a aquí? Un cuaternión en realidad lo que representa es estar internamente, bueno, es un vector de 4 dimensiones, pero internamente lo que guarda es un vector que define un eje, el eje y un ángulo de rotación. El eje es el eje en el que se va a rotar y un ángulo de rotación. En lugar de decir rotamos tanto en X, rotamos tanto en Y, rotamos tanto en Z, define un eje, un vector que define un eje de rotación y el ángulo de la rotación. Y ambas cosas se le pueden preguntar, ¿vale? Podemos decirle, mira, si yo, ¿vale? A mí no me importa el eje, a mí lo que me importa es cuál es el ángulo de rotación. Porque en realidad el ángulo de rotación tiene que ser menor que esta cantidad. El eje es lo de menos. Lo que importa es que entre las dos rotaciones el ángulo sea menor que cierta cantidad. Entonces cogemos delta rotation y le preguntamos get angle y te da el ángulo, ¿vale? Te da el ángulo en radianes. Entonces, como vamos a comparar, bueno, te da el ángulo en radianes, sí. ¿Vale? Entonces, dos detalles importantes es que te da el ángulo en radianes en 300 y 360, ¿vale? Ese es el primer detalle, ¿vale? Entonces, para poder nosotros comparar aquí debajo, para hacer un if, pues nosotros necesitamos, lo lógico es que, claro, nosotros queremos que sea, el ángulo no nos importa que sea más menos 10. O sea, aquí cuando lo hicimos aquí, estábamos realmente comparando, por cierto, creo que me he equivocado. Lo puse muy abajo, voy a poner esto aquí. Pum, vale. Cuando nosotros lo comparamos aquí debajo, nosotros lo hacíamos en valor absoluto. Bueno, en realidad en el cuadrado es en absoluto, ¿vale? Valor absoluto, valor absoluto. O sea, no nos importa, no queremos distancias ni más de 10 ni menos de 10, ¿vale? Nos da igual. Entonces, en los ángulos igual, nosotros no nos importa que sea, los ángulos no queremos que sea en ninguna dirección, ni si por ejemplo el valor es 10, no queremos ni que sea más 10 ni menos 10, porque por ejemplo más 10 puede ser para arriba y menos 10 puede ser para abajo, entonces necesitamos hacer una comparación en valor absoluto, ¿vale? Entonces hacemos, por ejemplo, aquí no usamos el cuadrado, sino hacemos fmath abs, ¿vale? Valor absoluto. Nosotros lo que queremos es que el delta angle, que está en radianes, sea mayor que, ¿vale? Entonces, que rotation lag angle esté aquí. ¿De acuerdo? Lo que pasa con rotation lag angle
es que angle, perdón, es que está en grados. Así que tenemos que convertirlo. Vale, lo vamos a convertir, pues creo que se llamará degrees to radian, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues degrees to radian. Vale, convertimos los ángulos que el usuario ha marcado aquí de máximos de grados a radianes, ¿vale? Y entonces aquí lo comparamos, ¿vale? Esa es un poco la jugada. Así lo comparamos. Vale, entonces, si fuese el caso, significa que este ángulo es mayor que este ángulo. Y entonces tenemos que truncar. Y de la misma forma prácticamente de la misma forma que lo estábamos haciendo antes. La única pega, como digo, es que este valor entre 0 y 360. Entonces, en realidad, los valores negativos no existen. Vale, el problema es que nosotros si este valor es 10, nosotros tendríamos que comprobar si, por ejemplo, delta angle es mayor o sea, si este valor es 10, perdón, si este valor fuera 10, tendríamos que comprobar si delta angle es mayor que 10 o si delta angle es menor que 350. Entonces, para evitarnos el tener que hacer estas dos comparaciones, una cosa que podemos hacer es llamar a una cosa que se llama fmath, funciones que vienen muy bien, que es unwind degrees, ¿vale? Unwind creo que era, unwind degrees. ¿De acuerdo? Si hacemos unwind, pues aquí no sé si lo pone. Degrees no, perdón, radians. Dice que básicamente se asegura que los ángulos estén entre más o menos 180, ¿vale? Entonces vamos a radians mejor. Y ya está, más o menos 180. Es decir, que en realidad no va a ser entre 0 y 360, sino que el valor va a ser entre 180 y menos 180. Eso está bien, porque eso significa que ahora por un lado tenemos hasta, por ejemplo, más 10 y menos 10. Entonces sí podemos hacer esta comparación, valor absoluto, con este valor, ¿vale? De tal forma que el valor absoluto, si esto es más 10, si esto vale, por ejemplo, menos 20, pues es mayor que... El valor absoluto es 20 y es mayor que este lado. Nos facilita un poco el trabajo, ¿vale? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, como antes, ¿qué hicimos aquí debajo? Truncar la longitud del vector. Por ahora lo que vamos a hacer es truncar la longitud el ángulo, ¿vale? Se podrían usar los flotantes, pero viene un método específico para truncar ángulos, ¿vale? Que tiene en cuenta las particularidades de los ángulos al girar, ¿no? Entonces podemos usar clamp angle, perdón, y decimos, venga, pues el valor es este y el valor, ojo, el valor mínimo no es este, sino que serían, bueno, esto en radianes, ¿vale? Entonces podemos llamarlo max radians, creo que sí, así. Lo calculamos aquí. Float max radians. Y esto sería así, básicamente, ¿no? Esto es entre menos radians y radians. Perfecto, ¿no? ¿Vale? Entre menos radians y max radians. ¿Ok? ¿Vale? Entonces así nos aseguramos de que el ángulo este va a quedar confinado, va a ser cualquier valor, pero nunca va a superar esta cantidad. Entonces ahora, para poder necesitamos reconstruir desired location, ¿vale? Como hicimos antes. Aquí era desired location, target location más el, la delta location limitada. Pues ahora lo mismo. Vale, primero tenemos target rotation, pero no es más, sino que es por. Y además, como se tiene que aplicar sobre esta rotación, va adelante, porque los cuaterniones se opera como al revés para eso. Tenemos una rotación y sobre esta rotación queremos aplicar la delta, ¿vale? Queremos aplicar la delta, esto es Desired, ¿vale? Desired rotation, ¿vale? Está bien. Entonces, y además Desired. Esto debería estar voy a refactorizarlo. Es con una D aquí, ¿no? Quedaría mejor. No sé, no tengo ni idea, pero creo que parece más adecuado. Entonces, aquí básicamente hacemos la rotación que nos lleva a target más la rotación necesaria para que no los alejemos nunca más de esta cantidad de radianes. Y eso va detrás, por eso se coloca aquí. ¿Cuánto es esa rotación? Pues mira, esa rotación necesita básicamente un cuaternión que tiene dos cosas. La rotación original, el eje, mejor dicho, a lo largo del eje original, aquí, el eje original de rotación, pero ahora el ángulo no es el ángulo que estaba antes, no es este delta angle,
angle, sino el que está clampeado, el que está limitado. En realidad estamos reconstruyendo el cuaternión pero estamos reconstruyendo con un ángulo un poquito más corto, si se da este caso, ¿vale? Que está limitado por estos dos valores. Entonces esto nos da una nueva de rotation y esa de rotation nos lleva aquí. O sea, no, la asignamos aquí. Vale, entonces hacemos control F9. La verdad que creo que ha sido un repaso bastante interesante de todo lo que tiene que ver con Radiance. Está bien escrito, ¿no? Radiance. Vale, Max Radiance. De acuerdo. Un buen repaso de lo que tiene que ver con las transformaciones, traslaciones y tal. De acuerdo. Pues ahora vendríamos aquí. Si lo ha entendido el chico bien, pues vamos a ponerlo, por ejemplo, 6, 4, por ejemplo, 6. Y aquí, por ejemplo, vamos a limitarlo a 2 de grado. A ver si funciona, si está cargado. Ahí está, solo 2 de grado, ¿no? Entonces podríamos movernos así. Y si nos movemos mucho, muy rápido, pues se limita. Y después también está limitado en este eje. ¿Vale? Eso ha sido que me dio por darle un puñetazo. Vale, y ya está. Creo que no se me olvida nada, ¿no? Funciona perfectamente. Así adquirimos, recuperamos un poco la característica un poco que teníamos antes. Sobre todo eso, que podríamos hacer en realidad. Podemos hacer muchas cosas. Permitir así que la cámara se mueva y te puedas mirar parcialmente las manos. Podríamos tener una zona como de. O sea, un ángulo y una posición en la que no corregimos, en la que no hacemos interpolación, ¿no? En la que si estamos dentro de una especie de dead zone, de zona muerta, en la que si el movimiento ocurre en esa zona, pues la cámara se mueve libremente y después ya cuando nos alejamos de esas zonas, tanto en ángulo como en rotación, pues que tiende a corregirse, ¿de acuerdo? Pero bueno, básicamente la funcionalidad básica es la que hemos implementado y funciona más o menos bien y es, en realidad sobre todo cuando estás moviéndote, cuando estás moviéndote no, porque se mueve, cuando estamos moviéndonos, a lo mejor un poco exagerado, ¿no? Pues se mueve mucho, vamos a bajarlo un poquito. Vamos a ponerle, por ejemplo, máxima 2. A ver, te estás moviendo, así, hay un pequeño movimiento, ¿no? Te mueves, giras, ¿no? Y da un toque más realista, ¿vale? Que las manos completamente ancladas y completamente conectadas a la cámara, ¿vale? Podríamos haber utilizado el Spring Arm, ¿vale? Spring Arm tiene una característica similar, pero el Spring Arm, por ejemplo, que es el que vamos a utilizar en tercera persona, aparte de que lo vamos a utilizar en tercera persona, con lo cual me interesaba contarlo en ese momento, permite limitar en distancia, pero no tiene capacidad para limitar en rotación, ¿vale? No hubiésemos podido limitar en rotación. Entonces, si hacemos o no hacemos suavizado lag en rotación, o si hacemos lag en rotación, pues nos arriesgamos a que a que se te pueda separar demasiado. Entonces un poco la idea era implementar esta funcionalidad así, primero para repasar unas cuantas cosas y después pues para repasar, bueno, para tocar algunas cosas y hacerlo nosotros mismos y porque además la otra funcionalidad pues nos iba a resultar un poco incompleta.